Bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Jackson Tejada. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. El ojo del huracán Milton golpeó violentamente al condado de Polk en el medio de la noche, con ráfagas de 100 millas por hora y en algunas áreas más de 12 pulgadas de lluvia. El huracán produjo repentinos avisos de tornados, derribó árboles y cable de tendido eléctrico e inundó carreteras y vecindarios. Fue una tormenta devastadora y de gran alcance. A pesar de lo malo que estuvieron las cosas, los impactos habrían sido aún más mortales de no ser por los días que el condado de Polk pasó preparándose antes de la llegada de Milton. Mucho antes de la llegada de Milton, el Centro de Operaciones de Emergencia del condado fue activado y con funcionarios locales del condado y estatales trabajando 24/7 para juntos prevenir y responder ante los desastres. El condado de Polk repartió 109,000 sacos de arena a los residentes antes de que Milton llegara. El condado abrió 20 refugios públicos, incluyendo 3 refugios para personas con necesidades especiales y 3 aceptando mascotas. Cerca de 6,500 personas se salvaron del huracán en los refugios. Aún así, el huracán Milton golpeó duro. Más de la mitad del condado de Polk perdió la electricidad y la región noreste del condado, incluyendo parte de Lakeland, sufrió severas inundaciones. Los empleados del cuerpo de bomberos y de la oficina del sheriff del condado de Polk trabajaron durante la noche en el peor momento del huracán, arriesgando sus vidas por los residentes. Ellos salvaron familias que estaban en vehículos inundados y estaban en el lugar de la escena cuando las aguas comenzaron a subir en los hogares. El equipo de carreteras y drenaje del condado empezó a limpiar las carreteras de árboles y escombros en el momento que fue seguro hacerlo en la mañana del jueves. Tristemente, un empleado de la División de Carreteras y Drenaje, Bruce Kinsler, perdió su vida en un trágico accidente mientras servía a los residentes del condado de Polk. El señor Kinsler había servido a los residentes de Polk durante aproximadamente una década. Después que Milton se alejó, el condado de Polk puso 3 centros de distribución de agua y comida. Y a medida que se restablece la electricidad y que las tiendas reabren, estos sitios están cesando sus operaciones. Algunos grupos están aún distribuyendo recursos, como son United Way del centro de la Florida, The Freedom Tour, One More Child, la oficina del sheriff del condado de Polk, Salvation Army y American Red Cross del centro de la Florida. Se anima a los residentes a seguir estas organizaciones en los medios sociales para más información. Actualmente todavía hay un refugio público abierto en el condado de Polk. Es un centro de población general administrado por el estado y está disponible para personas desplazadas por el huracán Milton. La electricidad ha sido restaurada en casi su totalidad en todo el condado de Polk. De hecho, los 7 proveedores de electricidad del condado están reportando que cerca del 99% de sus clientes tienen electricidad gracias al arduo trabajo de cientos de técnicos, mujeres y hombres. Ellos están dedicando largos días para hacer que el condado de Polk funcione como antes. El lunes 14 de octubre empezó en el condado de Polk la recogida de los escombros relacionados con el huracán Milton. La línea directa residencial para los escombros del huracán Milton es 833-843-1920 y está disponible para preguntas, pero no es necesario coger citas. Los transportistas de escombros pasarán por todo el condado, por lo que los residentes no tienen que llamar y reportar o solicitar servicio. Es importante destacar que el enfoque inicial del condado está en las zonas de mayor daño, que no se ven afectados por las inundaciones. Escombros vegetativos serán recogidos primero y luego los que no son de origen vegetativo. El proceso de recogida de escombros del huracán tomará varias semanas antes de ser completado y la ciudad de Lakeland administrará la colección de escombros dentro de los límites de su ciudad. Para asegurar que los escombros son recogidos en la acera, los residentes deben separar los escombros en las siguientes categorías: escombros vegetativos, como hojas sin embolsar, troncos, plantas y ramas de árboles; escombros de construcción y demolición, como materiales de construcción, alfombras, paneles de yeso, muebles, madera, colchones, plomería, etc. Electrodomésticos y equipos eléctricos como unidades de aire acondicionado, lavadoras de platos, congeladores, refrigeradores, estufas, lavadoras y secadoras de ropa, etc. Electrónicos como televisores, computadoras, etc. Residuos peligrosos domésticos como productos de limpieza, baterías, pinturas, pesticidas, etc.
Los residentes no deben de poner los escombros en las calles o cerca de objetos fijos como árboles, buzones de correo o bajo cables de tendido eléctrico. Los camiones con garras grandes no pueden moverse a través de caminos estrechos o entre otros objetos. Los residentes pueden seguir el proceso de recogida usando el panel de recogida de escombros del condado de Polk. Escanear el código QR de la pantalla para más información. Es importante destacar que legalmente el condado de Polk no puede recoger escombros de los residentes en caminos privados y comunidades con acceso controlado hasta que los funcionarios designados de la Asociación de Propietarios o Dueños de Caminos firmen y entreguen un formulario de acuerdo de derecho de entrada y extensión de responsabilidad para la recogida de escombro. Si la señal de su calle es blanca en vez de verde, es muy probable que usted vive en un camino privado y tiene que asegurarse que el formulario firmado está en los expedientes del condado. Para más información, llamar al 863-534-2580. Los residentes pueden transportar por sí mismos desechos de jardín y escombros vegetativos a los sitios de escombros que aparecen en la pantalla los 7 días de la semana, de las 7 a.m. hasta las 5 p.m. La estación de transferencia central del norte del condado de Polk aceptará todo escombro relacionado con el huracán sin costo alguno durante los horarios de operaciones, que son de lunes a viernes de las 8 a.m. a las 4 p.m. y los sábados de las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Antes de terminar, por favor suscríbase y denle like a este video para más noticias del condado Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.